Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día es un día de invierno. Hemos ido cruzando el invierno, sobreviviremos al invierno. Hay quienes dicen que sienten un poco depresivo el ambiente, no sé. No me atrevo a afirmar aquello. No cabe duda de que las estaciones nos marcan, ¿no? Nos marcan de manera importante. Y a propósito de las estaciones, el poeta Rainer Maria Rilke, del cual se celebra el centenario, o se recuerda o conmemora en realidad el centenario de su muerte, ocurrida en un verano, no en un invierno, en diciembre de 1926, en la ciudad de Montreux, en Suiza, tiene un poemita que dice: adelántate a toda despedida, como si la hubieras dejado atrás, como el invierno que se está marchando, pues bajo los inviernos hay uno tan infinitamente invierno que si lo pasas, tu corazón resistirá. Es decir, el invierno estacional puede guardar adentro un invierno más profundo, una depresión, una angustia, una melancolía, cosas que vivió en carne propia Rilke, y de verdad que fue un resistente y un sobreviviente. Vamos a recordar los 100 años de su fallecimiento, uno de los poetas más colosales. Yo diría que es un poeta pensador o un pensador poeta, no porque haya hecho filosofía profesional, sino porque su poesía tiene un pensamiento propio. De hecho, el filósofo alemán Martin Heidegger se acerca a conversar con Rilke porque justamente encuentra ahí fuente para el pensamiento, ¿no? De hecho, creo que fue Heidegger que le dijo a un francés, en esos encuentros que hacían en Provenza con el poeta René Char, dijo algo así como: la filosofía todavía no ha pensado, la poesía sí. Me encanta esa frase porque me gusta la poesía. Ya. Quiero partir recordando entre los textos memorables de Rilke, aparte de sus poemas, están sus cartas. Rilke sostuvo importante correspondencia con muchas de las personas que lo marcaron en su vida y que lo acompañaron en su vida, entre ellas Lubon Salomé. Pero además tuvo la delicadeza, la gentileza de responderle una carta a un joven poeta que se le acercó a preguntarle sobre la vocación literaria. Es la famosa Carta a un joven poeta. En París, el 17 de febrero de 1903, le hace la siguiente recomendación Rilke a un joven poeta, pero les puede servir a todos nosotros, no solamente a los que quieran escribir poesía. A diferencia de lo que a menudo se nos quiere hacer creer, no todas las cosas pueden decirse o palparse. La mayoría de los acontecimientos son inefables, desarrollándose en espacios en los que nunca ha permeado palabra alguna. Y los más inefables de todos los trabajos artísticos son misteriosas existencias cuya vida permanece junto a la nuestra, que se extingue. Esa es la primera recomendación que le hace al joven poeta. Le dice darse cuenta que la mayoría de los acontecimientos son inefables e indecibles. También más adelante afirma, o lo exhorta: adéntrese en usted mismo, investigue la razón que lo lleva a escribir, compruebe si extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón, reconoce si moriría si le prohibieran escribir, y sobre todo, pregúntese en la hora más silenciosa de su noche: ¿debo escribir? Rainer Maria Rilke a un joven poeta en una carta fechada en París el 17 de febrero de 1903. Bueno,
aquí en Santiago de Chile, en invierno, en pleno invierno, el invierno que tenemos que resistir según Rilke, apareció una columna muy interesante que la leí y por eso voy a explicar por qué invité a quien invité. Una columna que se llama El hombre invisible, escrita por Joaquín Trujillo. En esa columna recuerda que se cumple un siglo este año de la muerte de Rainer María Rilke y afirma que Rilke, tal vez una de las características más importantes de su vida y su poesía, primero lo llama el más sabio probablemente de los poetas del siglo XX, con una sensibilidad que percibió y fue al encuentro de fuerzas inconmensurables. Estábamos hablando de fuerzas misteriosas, inefables, y ahora estamos hablando de fuerzas inconmensurables. Joaquín Trujillo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, escritor, autor de variados libros que hemos comentado ya en distintos programas del Jardín, entre ellos el libro sobre Andrés Bello, además de su propia producción literaria, trabaja en el CEP y vino en esta tarde invernal, en medio de los exámenes de los estudiantes de Derecho, vestido muy formalmente, porque tiene que entrevistar a los profesores, a los alumnos de Derecho. No sé si a Armando Uribe le tocó hacer eso alguna vez en esa escuela de Derecho, Joaquín, o no. Bienvenido al Jardín, Joaquín. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Sí, yo creo que sí, porque como él era profesor de minero, y era una época que el examen oral era muy común, tiene que haberlo hecho, y yo creo que hay anécdotas de exámenes orales, porque en estos exámenes orales que duran horas, digamos, desde la mañana hasta la noche, pasan cosas muy divertidas, digamos. Algunas cosas que no se pueden contar, ¿ya? Pero que alguien podría recopilarlas en un texto alguna vez. Sí, no, pero hay cosas que, bueno, de todo tipo de cosas muy, muy graciosas. Y no me acuerdo bien si hay anécdotas de Uribe en esos exámenes, pero yo creo que como profesor debe haberlos tomado de todas maneras. Bueno, yo conozco a alguien, mi señora, que fue alumna de él en ese curso, y decía, bueno, primero que fumaba, hoy día sería imposible un profesor fume dentro de la sala de clase, fumaba, claro. Y de repente no hablaba de derecho minero, hablaba 10 minutos y de repente terminaba hablando de poesía, literatura, o increpando algo, o enfrentándose con fantasmas, como lo hacía Uribe. Y era muy fascinante, por lo tanto, la clase. Bueno, es una tradición de los profesores, especialmente de los antiguos profesores de Derecho, estas verdaderas como diríamos hoy día que es un stand-up, ¿cierto? Stand-up comedy. Claro, donde van mezclando la materia con referencias a la política nacional, a la política de la universidad, a la política de la facultad, a anécdotas personales, que tienen la gracia, digamos, de que van haciendo agradable la clase y que también la van conectando con la existencia, porque el derecho no es una filosofía, no es una técnica, es una forma de la prudencia, por eso que los romanos decían la jurisprudencia, y la prudencia tiene que estar conectada con la realidad de las cosas. Entonces tiene que haber ese ingrediente, no es que el profesor esté perdiendo el tiempo, digamos, y esté como sacando la vuelta hablando esas cosas. Oye, pero hoy día que está todo tan protocolizado y las universidades están tensionadas con acreditaciones y formalizaciones, etcétera, pucha, que cada vez quedan menos espacio para respirar de esa manera o hacer clases de esa manera, o para que existan profesores de ese tipo, ¿no? Sí, efectivamente, porque las acreditaciones lo que hacen es formatear mucho el procedimiento educativo. Pero los profesores astutos se las ingenian, no pueden eludir ese tipo de cosas y hacerlo igual, ¿ya? Lo que pasa es que tampoco se puede abusar, porque también es importante ser capaz de transmitir el conocimiento más duro, ¿ya? Y más árido. Entonces es una mezcla, es una prudencia, es un equilibrio. Oye, ¿te gustaba Derecho o optaste por él o por como descarte porque era una carrera más práctica para un humanista como tú, amante de la literatura? Igual es ardua. Me imagino que debe ser arduo. Sí, pero es que hay una tradición histórica en la Universidad de Chile, especialmente en la Universidad de Chile, de gente que estudia Derecho y que hay gente que le gusta la historia, o la filosofía, o la literatura, o el teatro, o tal vez le gusta, no sé, la diplomacia. O sea, piensa tú que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, siempre yo digo, es como una Gran Bretaña de la Universidad de Chile. O sea, es una pequeña isla que siempre va a la conquista de otros territorios muy lejanos.
Y tiene una relación con el continente, o sea, con la universidad misma, que sería Europa, una relación bastante como media de una cierta como indiferencia. Hay algo insular. Hay algo insular que tiene una gracia porque en el fondo permite que esa isla se conecte con muchos otros lugares que no son la Universidad de Chile, digamos, con muchas otras cosas. No irán a hacer su propio Brexit y se van a separar de la Chile. No. Hay tentaciones a veces de alguna facultad, ensoñaciones. Sí, pero esas son cosas que son muy difíciles. O sea, lo que pasa es que, claro, hay unas estadísticas que dicen que si la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Derecho, la Facultad, no sé, de la FEN y qué sé yo, la de Medici, se salieran y fueran un solo bloque, como hicieron en Inglaterra, como que la universidad estaría como en los mejores rankings del mundo, digamos, porque si solamente fueran esas facultades. Pero ese tipo de cosas yo las encuentro muy descabelladas, porque la idea de la universidad es que vayamos todos juntos, digamos, y si algunas facultades se van quedando atrás, hay que ser capaces de irlas haciendo que remonten, ¿ya? Pero no abandonarlas, por Cristian. Ya, pero si fueran una Rumania, bueno, así una Rumania. Pero exigirles que remonten, pues. Sí, o sea, que exigirles un poquito, o sea. No, sí, porque... yo creo que hay exigencia, pero lo que pasa es que, bueno, sí, porque también, eso es otro tema, que la Universidad de Chile es como lo que es un sistema muy en algún sentido como premoderno de la administración, o sea, todavía muy feudalizado, ¿ya? A diferencia de la USACH, por ejemplo, que es mucho más moderno como funciona, o las universidades privadas que también son más centralizadas, es muy descentralizada. Entonces, tiende a haber como esta diversidad gigantesca que también se traduce muchas veces en diversidad de nivel, ¿ya? Entre sus facultades. Pero es como inevitable, digamos, cuando uno tiene una universidad tan compleja como esa. Ya. Ok, defendiste la unidad intransable. Sí, no, de la yo tengo críticas, siempre tengo muchas críticas. Pero esto o sea, separar a una facultad de la universidad entera, digamos, y me parece que no es buena idea. ¿Estás muy triste por la derrota de tu decano como candidato a rector de la Chile? Bueno, pero es que eso tiene que ver con lo mismo que te estoy diciendo. O sea, un candidato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es muy difícil que gane por el carácter insular, ¿ya? Y porque los abogados somos gente muy desagradable y muy odiada por todas las otras profesiones, ¿ya? Y además, algo muy importante, que es que en términos de votos, los votos de la Facultad de Derecho de la Chile son muy pocos al lado de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina, que son Júpiter y Saturno, digamos, ¿ya? Y la Facultad de Derecho sería, no sé, Mercurio, no Mercurio, pero sería Marte, ¿ya? Al lado de esos otros gigantes, ¿te fijas o no? En términos de votaciones, Cristian. Entonces, es muy difícil que un candidato de una facultad de Derecho pueda ganarle a esos otros candidatos de otras facultades. El caso más famoso fue el de Juvenal Hernández Jaque, que fue este famoso rector, este verdadero como, no sé, Cicerón de la facultad de la Universidad de Chile. Que claro, él tenía unas redes gigantescas en la masonería, en la época que la masonería era muy, muy poderosa en la universidad. Entonces, claro, venía de la Facultad de Derecho y fue rector, y fue uno de los rectores más importantes del siglo XX. Pero esa situación no es la misma hoy día, entonces... Bueno, esa era la época cuando hablaba el rector de la Chile salían los diarios, pero hoy día habla el rector de la Chile no aparece ni o sea, era más importante, mucho más importante que hablar al rector de la Chile que hablar al arzobispo de Santiago. Desde luego, absolutamente, claro. pero eso ya son otros tiempos. Pero, oye, y lo interesante que tú has hecho en Derecho es cruzar Derecho y literatura, no como un adorno a la literatura, sino como algo que establece un diálogo, una relación, hay vasos comunicantes. Háblame un poco, eso es bonito e interesante para quien piense estudiar Derecho o su hijo está pensando en estudiar Derecho que nos está escuchando ahora. La literatura y el Derecho. Bueno, hay unos contactos gigantescos y muy intensos históricamente. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, las tragedias griegas en buena medida son las tragedias del derecho, no todas, pero muchas de ellas. O sea, son las tragedias del intento humano, del ideal humano por hacer justicia, por ejemplo, o por corregir una realidad que es incorregible. Antígona. Antígona, en algún sentido Edipo, eso también está también en Fenicia, está en la Suplicante, o sea, hay varios casos de eso, muchísimos casos de eso, ¿te fijas o no? Y
a lo largo de toda la historia de la gran literatura occidental. Aparece en Shakespeare en forma muy importante, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, en el Hamlet, en el King Lear. A King Lear en forma dramática. ¿Para qué decir en el Mercader de Venecia? Que es un tratado de derecho, ¿ya? El Mercader de Venecia. Y lo leen los alumnos, deberían tenerlo como lectura obligatoria. Sí, es muy importante. O sea, Antígona y Mercader de Venecia no solamente se leen en mi cátedra, sino que también se leen en muchas otras cátedras. Bueno, y Dostoyevsky por ahí también, ¿no? Claro, el Crimen y Castigo es muy famoso por eso. Yo tengo la tesis de que el Crimen y Castigo es una defensa, pero una defensa casi reaccionaria del castigo, ¿ya? Y me parece que muy bien, que esté muy bien que sea así, digamos. Bueno, pero hay miles de ejemplos. Yo tengo un programa de lecturas que es inmenso, que solamente nosotros, siempre los alumnos finalmente son unas 20 lecturas, 22 lecturas nada más, porque no alcanzamos, pero tengo la lista de la cantidad de obras que hacen este cruce, pero son centenares, porque entonces, Oye, ¿y los alumnos están leyendo los libros o no? ¿O lo está leyendo la inteligencia artificial? no sé, no tengo idea. Yo creo que sí lo están leyendo en muchos casos, en otros no. A veces hay algunos alumnos que leen absolutamente todo. Otros que son más astutos y que no tanto. Mire, en el mundo del derecho funciona mucho la astucia, ¿ya? Y por lo tanto, de repente uno puede pensar que se lo leyó y no se lo leyó, ¿ya? Los seres humanos también, a muchas veces también hacen eso, dicen que leen libros que no han leído. Exactamente, bueno, eso es un deporte muy frecuente. Claro. Yo más que estar como tratando de averiguar si lo leyeron o no realmente, lo que me interesa es que se genere la reflexión, que por último, si no lo leyeron, queden con la curiosidad y vayan a enmendar, digamos, la falta. Oye, algún libro, hablamos de tragedia griega, Shakespeare, bueno, los grandes, Dostoyevsky, pero algún libro chileno, o novela, o poesía que plantee un tema del derecho que pueda ser interesante para una conversación en un curso como los que haces tú. Bueno, está el famoso cuento no sé, mal recuerdo, de Carlos Ruiz Tagle. ¿Cuál? El cuento de Carlos Ruiz Tagle sobre este cuerpo que aparece en una sequía, digamos, y entonces el juez le pide que lo mueven para que quede que lo echen correr por la sequía para que quede en la otra jurisdicción. Bueno, hay cosas de ese tipo. También está el famoso novela de Prado, del juez rural. Bueno, el juez rural, claro, de Pedro Prado. Sí, a ver, pero ojo que hay una cosa, que yo diría que la gran literatura que toca el tema del derecho y la literatura, o sea, es complicado saber cuál es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno podría decir que la Magdalena Petit con la famosa Quintrala es un caso jurídico por antonomasia, porque es un caso de impunidad manifiesta, ¿ya? El caso, por ejemplo, de esa novela de la Magdalena Petit, que es extraordinaria, ¿te fijas? Esa novela ensayo de Benjamín Vicuña Maquena, que es Los Lispberger y la Quintrala, ¿cierto? Que él muestra cómo la sociedad chilena es una sociedad de impunes, ¿ya? Y la clase alta chilena una sociedad de impunes, ¿cierto? Que está llena de abusadores, ¿cierto? Yeah. De abusos en cosas que llegan a ser como absurdas, como que la Quintrala le ponía, bautizada con sobrenombres ridículos a todos su Oye, ¿y eso se lo hace leer a tus alumnos? No, eso no se lo te estoy dando ejemplos, digamos, de cosas de literatura. Le puede fortalecer el resentimiento, que es peligroso también. No, pero si Vicuña Maquena genera resentimiento, el resentimiento, digamos, triunfó nomás, ya si no hay nada que hacer. No, a lo que te voy es que es complicado. ¿Por qué? Porque no solamente son literatura donde hay casos de abuso, por así decirlo, o casos de injusticia manifiesta, sino que hay una mucho más interesante, que son los casos complejos, lo que llamaría Dworkin los casos difíciles, ¿ya? Donde uno dice, a ver, hay aquí una buena razón para hacer esto, pero podría haber una buena razón para hacer otra cosa, ¿ya? Que es típicamente lo que pasa en Antígona de Sófocles, ¿ya? Donde estamos acostumbrados a la versión donde Antígona es la víctima de la historia, ¿cierto? Y es la que quiere hacer la justicia y quiere hacer el entierro del cadáver y todo, pero también hay otra versión, otra lectura que te dice que no es la víctima, que es una señora reaccionaria que quiere llevar a cabo la ley de los dioses a como dé lugar y no está entendiendo cuál es el problema político, jurídico, actual,
¿ya? Que es lo que representaría el caso de Creonte. Entonces, los casos más interesantes cuando uno analiza el derecho y la literatura no vienen de las obras que solamente te muestran un lado de la cosa, como un lado del problema. No vienen de las obras melodramáticas, sino que vienen de las obras que muestran las diferentes perspectivas del caso. ¿Qué es lo que ocurre en el derecho? Cuando tú entras en el mundo del derecho y estudias realmente bien el derecho, te das cuenta que blanco y negro no hay nunca. Es muy difícil que pase eso. Bueno, y la novela, como género de la ambigüedad, obviamente es perfecta para poner e instalar esos casos y generar una discusión, ¿no es cierto? Exacto, pero por eso que te digo que la historia de las meras víctimas, por así decirlo, de los humillados y ofendidos, no son muchas veces las mejores para entender el caso del derecho y la literatura, aunque uno creyera que son esas, ¿ya? Oye, Joaquín, bueno, aquí vinimos y te traje para hablar de Rilke, que estaba muy entretenida esta conversación que estábamos teniendo ahora. Hablar de Rilke y tu columna sobre Rilke. Tú afirmas algunas cosas importantes sobre Rilke. Tú dices que el siglo XX es el tiempo de las energías desatadas, ¿no? Bueno, la proliferación de programas políticos totalitarios, la danza frenética en torno a la bomba nuclear. ¿Y en qué sentido la obra de Rilke, no sé si profetiza eso o enfrenta eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que eso es una pregunta muy difícil de responder y yo creo que tiene que ver con el hecho de que, fíjate una cosa, Cristian, Rilke, Joseph Roth, Musil, todos estos la grandes mitad de Europa, todos los grandes austriacos, digamos, del Imperio Austrohúngaro, fueron los primeros que percibieron el problema porque fueron los primeros derrotados en la Primera Guerra. O sea, nosotros estamos ya acostumbrados como a los derrotados y a lo que fue la Segunda, pero hubo todo una debacle de la primera, que fue la que sintió Rilke y otros autores, que les permitió hacer la pérdida mucho antes que el resto de Europa, ¿ya? Que la vino a hacer mucho después en muchos casos. Entonces, Rilke, en ese sentido, y estos otros autores, entre los cuales están los grandes filósofos liberales como Hayek, como Mises, ¿cierto? Que son también como sobrevivientes de esta situación catastrófica, ¿cierto? De la Primera Guerra que perdió Austria y que el país se desarmó completo, digamos, ese país no quedó rastro, ¿cierto? Bueno, esa gente vio un problema antes que muchos. Oye, en ese sentido las derrotas pueden ser muy positivas, generan reflexión, pensamiento, indagación, descenso. Conviene ser el primer derrotado. Claro, lógico. Conviene ser el primer derrotado y no el último, porque el primer derrotado es el que el que tiene más tiempo para levantarse. Para rumiar y para rehacerse. Ahora, ¿en qué sentido Rilke y estas fuerzas que se van a dar en el siglo XX, en su poesía, ¿dónde lo ves tú eso? ¿Como un adelanto, una intuición? O sea, bueno, tú eso ya aparece en forma manifiesta en la primera elegía del Duino, la famosa esa cuando dice: ¿quién si yo gritara me oirían los coros o los órdenes o las jerarquías de los ángeles? Y si me escuchara yo quedaría suprimido, no sé, cancelado, destruido por su existencia más poderosa, ¿cierto? Pues la belleza no es sino el primer grado de lo terrible, aquello que todavía podemos soportar. Y el ángel de la belleza desdeñoso se olvida de destruirnos. Todo ángel es terrible ya. Eso te demuestra a ti que hay una percepción de que hay una fuerza, una intensidad en el universo que es que puede llegar a ser absolutamente destructiva y que nosotros podemos estar existiendo solamente porque esa fuerza inmensa se olvidó de destruirnos. Bueno, o sea, no es porque haya simplemente un acto activo, sino que una mera omisión. Y aquí es muy potente esta idea de que lo bello no es sino el comienzo de lo terrible. Uno podría decir, ¿cómo la belleza puede destruirnos? Todo lo contrario, la belleza salvará al mundo, decía el príncipe Mishkin. Pero la belleza puede destruirnos, dice Rilke. O sea, claro, la belleza es como es la punta del iceberg, ¿cierto? El primer atisbo de aquello que nos podría, digamos, pero aniquilar completamente. Pero lo más importante de eso, incluso yo creo es el hecho de que ese ser inmenso en que la belleza está incluida, nos omite. Simplemente estamos vivos porque nos omite. Nos desdeña. Nos desdeña, exactamente. Es indiferente a nosotros. Bueno, interesante o muy potente la historia de cómo nace este poema. Sabemos que Rilke vivía recorriendo castillos o propiedades de mujeres nobles que lo acogían, que lo cobijaban, que lo admiraban. Hay varios intercambios epistolares muy famosos. Y en este caso fue la princesa Thun, un taxi, la famosa princesa. Y él, al parecer, esta primera elegía
tal vez sería bueno que contaras la historia. Él escucha una voz, va caminando, hay un acantilado, el acantilado del castillo de Trieste, y él siente una voz, ¿no? Que le dicta prácticamente, así parece ser, esto, una voz que viene obviamente de su propio inconsciente, o del inconsciente colectivo, diría Jung, ¿no? Claro, un demonio de esos que dijo Un que, daimon, que un tenía daimon. y que nunca lo quiso extirpar con el psicoanálisis. Esa frase es muy buena, Claro. cuando lo invitan a ir donde un psicoanalista, Freud, me parece que era, y dice, yo no quiero, si me matan mis demonios, me van a matar mis ángeles. Claro, entonces claro, una cosa de ese tipo, un dictado que dice que recibió en ese acantilado de un castillo que ya no existe, porque entiendo que ese castillo fue destruido en la guerra. El del Duino, entiendo, no estoy seguro, pero entiendo que eso ahí en Trieste. Claro, y las elegías en el fondo son como el desarrollo que él intentó hacer de ese primer dictado. Y tuvo 10 años trabajando en estas 10 elegías, que yo creo que son una obra pero extraordinaria del pensamiento. Es muy raro saber qué es lo que es, Cristian, porque uno tiene como mucho de filosofía, pero también como bueno, obviamente poesía, pero está en un límite muy complejo de discernir, yo creo, ¿cierto? Sí, y hay cosas, bueno, por ejemplo, hay una reflexión sobre el lenguaje o de la misión del hombre en la tierra. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Cuando dice en esta misma primera elegía, estamos aquí, voy a leer la traducción de Otto Dörr, que es de las buenas, estamos aquí tal vez para decir casa, puente, manantial, portón, cántaro, árbol frutal, ventana, o a lo más columna, torre, pero para decir, compréndelo, o para decir de una manera tal como las cosas mismas jamás pensaron ser en su intimidad. ¿Qué reflexiones hay sobre el acto de nombrar, ¿no, Joaquín? La palabra, ¿no? Claro, y ahí también hay una especie como de tragedia, ¿cierto? Porque el ser humano está condenado a la vida exterior. O sea, en el fondo habita el exterior de las cosas y por eso puede nombrar las cosas. Desde afuera. Desde afuera. Como un sujeto que nombra un objeto. Claro, entonces ese es el famoso poema de la Wisława Szymborska que se llama A conversación con la piedra, cuando ella dice, le dije a la piedra que quiero entrar dentro de la piedra, quiero recorrerte por dentro, pero la piedra está cerrada y si yo corto la piedra para entrar en la piedra son 2 piedras, ¿ya? Pero a veces las cosas te pueden atravesar. Hay un poeta argentino, J. Ortiz, poeta provinciano, maravilloso poeta, que va al río y le pasa lo mismo, tiene esta misma sensación de que no puede asir, aprender, entrar en ese mundo, hasta que de repente se produce una transformación y dice, me atravesaba un río, me atravesaba un río. O sea, de repente podemos ser atravesados, ¿no? Por esas cosas, en ciertos momentos. Ya, ahí hay una lectura optimista. Bueno, claro. Sí. Bueno, pero yo pienso que los grandes poetas chilenos que son poetas materiales y místicos de la materia fueron atravesados por la materia. Gabriela Mistral. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Estamos aquí divagando en el jardín. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que a esta hora prime, en que quieren estar hablando de la actualidad nacional, estén hablando de Rilke? Pero si esto es actualidad. Esto es la verdadera actualidad, ¿no es cierto? Bueno, lo que decía Charles Peguy. Yo las noticias las leo leyendo la Ilíada. Todos los días en la mañana leo la Ilíada y así me entero de las noticias. Bueno, León Blois, también una periodista que le fue a ver y dijo, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo las últimas noticias en el Antiguo Testamento. No, ahí está la verdadera actualidad. Claro. Vamos a ir a la pausa. Esto te va a sorprender tal vez con un tema de David Bowie. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Bank, el jardinero de este jardín. Abro la verja de mi jardín de lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde. Usted puede entrar cuando quiera y participar de conversaciones, espero interesantes, paseos peripatéticos, pisando las hojas remanentes del otoño, cruzando este invierno, hay que cruzarlo, aprendiendo de todos los que nos visitan. Hoy día nos visita Joaquín Trujillo, profesor de la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho, poeta, ensayista, pensador, ¿no? Un pensador en vivo y un pensador vivo. Y muy vivo, que además tiene que hacerle, digamos, está
probando a sus alumnos de derecho en esos terribles y feroces exámenes orales que tienen que pasar. Ya no es con las coloradas, ¿no? Como era antiguamente. Algunos las ocupan, yo no las ocupo. Esas pelotitas, ¿no? Sí. Eran como unas pelotitas, pero era bonita esa tradición. ¿Por qué no se mantuvo las coloradas? No, si la mantiene, yo no. ¿A ti no te gusta? No, yo no la ocupo. No te gustan las coloradas, ya. No, porque como soy medio ciego me cuesta verlas, entonces puedo poner notas equivocadas. Puedo confundir las notas. Tenés que inventar algo con un sonido, algo así. Bueno, estamos recordando con Joaquín a partir de un artículo que apareció de él sobre el centenario. Esto es muy importante, se conmemora más que celebrar. ¿Cómo vamos a celebrar? Conmemoramos, recordamos el fallecimiento de Rainer Maria Rilke en el año 1926. Fue en un verano, en 29 de diciembre, en Montreux, en Suiza. Creo que hay que volver. Para muchos, Rilke es un poeta hermético, difícil. Sin embargo, me parece a mí que es un poeta de esos que pueden resistirse al comienzo, pero si uno logra encontrar buenas traducciones, como por ejemplo la de Otto Dörr, que además viene la edición de Otto Dörr con buenos comentarios, se va abriendo Rilke a poco, y nos regala de repente unos relámpagos así iluminadores, ¿ya? Fíjate que tengo en mis manos, Joaquín, Los apuntes de Malte Laurits Bridget, Sí. ¿ya? Una novela interesante porque hay muchos elementos autobiográficos en este libro. Aquí está prácticamente el universo entero del poeta, los grandes temas que lo van a obsesionar siempre, la soledad, el sentido de la naturaleza, el amor y sobre todo la muerte. Y pequeñas cositas, por ejemplo, recuerda cuando su madre le leía cuentos, ¿no? Pero decía que la mamá no le leía cuentos, no era por amor a los cuentos, pues, dice Rilke, estábamos de acuerdo en este punto, no nos gustaban los cuentos. Teníamos otro concepto de lo maravilloso. Encontrábamos que cuando todo sucedía naturalmente, las cosas eran todavía mucho más extrañas. Interesante esa afirmación, a ver si la podemos comentar después. Y hay otro recuerdo, cuando era muy, muy chico, él estaba en la cuna, déjame ver si la encuentro, era pequeñísimo, no sé cómo lo recordaba, dice que me veo acostado en mi cunita, dice Rilke, sin dormir, presintiendo confusamente que así sería la vida, llena de cosas extrañas, destinadas a uno solo y que no se pueden decir. A ver, cosas extrañas, cosas maravillosas en la cotidianidad misma, en la realidad misma, no en la imaginación ni mucho menos, y que no se pueden decir, indecibles. A ver, ¿qué te sugieren estos dos fragmentos de la novela Los apuntes de Laure Maria Bridget de Rainer Maria Rilke, Joaquín? Sí, lo que pasa es que ese tipo de afirmaciones de Rilke, que uno las puede encontrar en muchas de sus obras, ¿cierto? Da la sensación como que fuera como un hipersensible y quizás con una especie como de patología, ¿ya? Pero, ojo, ¿Y no era hipersensible, acaso? Sí, hipersensible era, ¿Ya? pero se podría llegar a pensar, pues te digo, que podría llegarse a decir que hay una patología en eso. Pero lo que yo encuentro muy interesante es cómo él transforma esa percepción tal vez exagerada para un mortal común, en una gran reinterpretación de las cosas, ¿cierto? Porque las cosas para él tienen como un animus, un ánima permanente que él está como permanentemente rescatando. Entonces, cuando dice que las estrellas, por ejemplo, en las energías del Duino están ahí como para mirarnos a nosotros. Uh-huh. O sea, no nosotros mirarnos a ellas, que es como lo común, ¿cierto? Que, miramos las estrellas, sino que las estrellas son como unos espectadores que nos están todos mirando. Uh-huh. ¿Te fijas? Claro, o sea, él pudo llegar a ese tipo de reinterpretaciones del universo, incluso, porque por esta hipersensibilidad, ¿cierto?, que le permitía penetrar de manera propia en las cosas, y no quedarse con simplemente la lectura cotidiana y... No quedarse en la superficie de las cosas, por decirlo así. Claro, o lo que llamaríamos como el lugar común de las cosas. Claro. Entonces, cuando él, por ejemplo, es muy interesante cuando él en esa carta famosa dice que las cosas producidas en serie de la revolución industrial son
suplantaciones de cosas. Claro, simulacros. Simulacros de cosas. Entonces, por lo tanto, algo le faltan esas cosas. Eso tiene que ver tal vez con lo lárico, ¿no? Lo lárico que hay en la poesía de Rilke, ¿no? Aquí hubo unos poetas láricos en nuestro sur. El lar, sí. Lo lárico que hay en la materialidad, en las cosas, en la cotidianidad, en el día mismo. Y fíjate que hay un concepto en el que me parece interesante, que es el concepto de vuelco, el como que tiene un vuelco en la vida en un momento determinado, pasa un momento de zozobra, angustia, no logra encontrar ni siquiera su tono, su expresión, como le sucede a muchos escritores, ¿no? La existencia le es difícil, le cuesta sobrevivir a Rilke, ¿no? En varias cartas lo expresa, Lugo Salomé, ¿no? Pero vivió en depresiones, saliendo, entrando con en dolores, sí. cefalia, etcétera. Pero siempre está esperando un vuelco, ¿no? Y escribe en el invierno de 1913 y 1914 este fragmento que dice: «Oh vida, vida, tiempo milagroso que avanza de contradicción en contradicción. A menudo es tu paso tan torpe, tan lento y tan pesado, pero entonces de repente abres tus alas de indecible anchura como un ángel. Oh tiempo de la vida, tú, incomprensible», dice Rilke. Yo me quedo ahí, no sé, me queda resonando este tiempo, este paso torpe, lento y pesado, y de pronto me imagino que ese vuelco es cuando la vida abre toda su expresión, cuando se abre a lo abierto, porque Rilke habla mucho de lo abierto también, ¿no? ¿Qué será eso, lo abierto? ¿Cómo lo lees tú? Eso que aspira o busca Rilke. Sí, como que tengo la sensación de que tiene que ver con algo que dice también Beckett, que hay seres que son mucho más conscientes de su fracaso permanente, ¿ya? De que tienen como una obsesión con su debilidad o con su falencia, ¿ya? Y por lo tanto sienten que van de fracaso en fracaso, de tropiezo en tropiezo. Y eso especialmente le ocurre a los artistas, porque en el arte verdadero, digamos, el simple hábito de las cosas es muy raro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a no ser que, como dice Tolstoy, cuando un pianista, digamos, se transforma en un virtuoso por el mero hábito, ¿cierto? Pero eso es como la versión del intérprete. Pero el creador está permanentemente como está permanentemente en encrucijadas, ¿ya? Y está permanentemente fracasando en cada encrucijada. O sea, la mayoría de las veces está fracasando, el 99% de las veces, ¿ya? Y por lo tanto, los verdaderos creadores son realmente sobrevivientes de miles de fracasos. Entonces, cuando realmente surge supuestamente un logro, algo así como lo que los winners podrían decir una victoria, ¿ya? Que es una mala palabra, ¿cierto? Para esto, o el mundo lo lee así, ¿cierto? Como un triunfo. Él no está triunfando nada, simplemente, como yo diría Beckett, ¿cierto? Fracasó mejor nomás. O está resistiendo, porque resistiendo, lo que tú dices, claro, el famoso verso que dice: quien habla de triunfos, el resistirlo es todo. Existir es un resistir. Hay otro tema que me parece bonito, o interesante, bonito, la palabra no es bonito, potente, es la idea de la vida como peligro, que yo creo que cuando él toma conciencia de esto, en un texto, también en una carta, dice: el peligro, la total y pura peligrosidad del mundo se transforma en protección en la misma medida en que tú lo experimentes, que podría ser una contradicción, como el peligro va a ser la protección. Bueno, la idea de que el hombre es riesgo. O sea, el hombre, bueno, sobre todo el artista, vive en ese riesgo, en ese abismo, y de pronto estamos abandonados. O sea, la naturaleza nos abandona. Estamos abandonados. Y estos versos impresionantes, que a mí siempre me han impresionado, porque lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar desamparados. Esa cuestión a mí me deja boquiabierto en esta tarde de caminata en el jardín, Joaquín. Sí, tiene que ver también con un verso que dice, creo que en una de las elegías, o en una elegía suelta, que quedó como que las manos que nos cuidan como que nos engañan. ¿Te fijas o no? O sea, es como la contracara de eso que tú estás leyendo.
el exceso de cuidado, de cobijo, nos podría estar como desprotegiendo. Sí, tengo que pensarlo mejor. Oye, y de alguna manera, creo que tú lo dices en la columna, no me acuerdo, en la que escribiste sobre Rilke, que hay una idea muy interesante, que vivimos en un mundo, bueno, hay toda una reflexión de Rilke sobre la técnica, pero sobre todo un mundo planificado, un mundo técnico, un mundo donde cada vez hay menos espacios para el azar, ¿no es cierto?, menos espacio para sorpresa, y en cambio Rilke parece que nos hace una invitación distinta y nos advierte algo o tiene algunas intuiciones que nos permiten tal vez vivir o sobrevivir en este mundo planificado, en este mundo técnico, en este mundo... ¿cómo lo ves tú eso? Sí, lo que pasa es que yo creo que en eso no sé si sea tan original en esa parte, porque ese discurso en contra de la técnica, ¿cierto?, que también encontramos en Heidegger. Ya, pero Heidegger viene después, pues. Sí, está bien, viene después. Sí, o sea, uno sí. podría decir que Heidegger es un continuador de esa línea, ¿cierto? Yo creo que le sacó harto a Rilke, ¿eh? Le sacó, Sí, a, le sacó a destajo. Yo creo que le sacó así, pero... ¿Ya? No, a mí me parece que es interesante esa como discurso contra la técnica, pero yo tengo como mis reparos con eso, porque... o sea, tengo mis reparos en general contra el discurso en contra de la técnica. Porque el ser humano, digamos, es la técnica. El ser humano genera técnica, ¿no? El ser humano está, Ya, pero, digamos, hasta la médula ya, metido en la técnica. Pero una cosa es la técnica y otra cosa es la tecnificación completa del mundo. Es distinto. No, sí, yo lo entiendo, sí lo sé. Y me parece que la voz de alarma que pusieron gente como Rilke y gente como Heidegger en forma mucho más como metodológicamente propuesto, digamos. Y ahora el Papa. Está muy... no está tan solo. No, exactamente. No, Sí. y bueno, y el Papa se suma también a eso mucho tiempo después, digamos. Pero es muy importante la voz de la alarma frente a eso. Ahora, pensar que eso se podría como evitar de forma así como... sí, me parece a mí que mira, yo lo veo desde el punto de vista de lo siguiente. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando Aristóteles en el libro sexto de la Ética Nicómaco, que en el fondo es una ética escrita para un joven como ustedes, ¿cierto?, nos dice que son hay 5 grandes virtudes, bueno, pueden haber más, digamos, ¿cierto?, pero podríamos decir las 5, ¿cierto?, que son las que se enseñan y las que intelectualmente se llevan a cabo, que son, entre ellas está la tecné, ¿ya?, la técnica, está, digamos, la episteme, que es la ciencia, ¿cierto?, la prudencia, la más importante, que es la frónesi, está esta chispa, este entendimiento, esta captación de lo general, que es el nous, bueno, la sabiduría, la sofía. Entonces, bueno, ahí la técnica forma parte, es una virtud. Claro. Es para Aristóteles pero habría que es una entender, virtud. pero habría que ver bien cómo los griegos y Aristóteles entendían esa tecné. Ya, Entiendo que es como ayudar a aparecer algo del ser de la cosa producirla. Producirla, exactamente. Lo que pasa es que nosotros, creo que te quiero decir, Cristian, para terminar el argumento, que la gracia que tiene esas disposiciones de técnicas, perdón, de virtudes, es que son varias, no es una sola. No puede ser la tecné sola, pues. Ese es el problema. Claro, el problema es cuando decía yo, la tecnificación del mundo es cuando la tecné es la que campea y cuando el resto... campea, y la prudencia, que es la más importante. Y olvídate del nous. No, el nous no queda nada, ¿cierto? Ya, queda, ¿cierto?, reducido, que estas quedan completamente acorraladas, ¿sí? Pero por eso que te digo que yo creo que hay que tener cuidado con el discurso contra la técnica, porque lo que hay que decir es que es muy buena, pero tiene que estar compatibilizada y equilibrada y armonizada con estas otras. O sea, chiquillos, usen la inteligencia artificial, hablen con Claude, pero lean también a Rilke, ¿no? Claro. En las clases de Joaquín Trujillo. Bueno, ¿ya? pero ojo que Claude te puede decir grandes ensayos sobre Rilke. Sí, evidente Ojo que con sí. eso. No cabe duda, ¿no? Si no Yo, lo por dudo. ejemplo, le pregunté, cuando escribí la columna, le pregunté, ¿qué opinas sobre esta columna? ¿Te parece que tiene algún problema? ¿Que te parece una idea que está mal? O critícamela. Le pedí y me la criticó. ¿Cómo le podrías preguntar a un amigo? ¿No es cierto? Pero también Sí. el error, no hay que... A ver, no te digo que todo... Claro, hay errores que en el mundo académico, los papers, esto es una maravilla, pero un error en un columnista...
y uno le va conociendo también los errores, también es parte de un sello, un signo. No sé si haya que desterrar todos los errores. No, los errores no. En el fondo, por ejemplo, ya errores ortográficos, obviamente, que me las corrija. Bueno, pero sí. lo que voy es que, a ver, critican porque quizás hay una tontería que estoy diciendo. ¿Y quién que tal dice vez... que Claude tiene autoridad para decir si Bueno, es una tontería? pero es que me dice una serie de cosas que son equivocadas y entre ellas me dice una que tiene razón. Cuidado, que al matar a los demonios no vayas a matar a tus propios ángeles con Claude. ¿Ah? No, sí, de acuerdo. De Oye, acuerdo. hay una cosa que tú dices en la columna, porque eso se nos va a comer el tiempo, que a mí me encantaría que lo comentáramos y que creo que a todos los que nos están escuchando puede hacer resonancia si no lo han leído. La idea de la muerte propia. En Rilke, que tú lo citas, dice, la muerte propia, aquella que de cada vida brota. Creo que lo dice en otro texto, Sí, un poema, dad, oh Señor, dad a cada cual su propia muerte. A ver, Ese mismo es la misma traducción de eso mismo, sí. Señor, da a cada uno la muerte propia, la muerte la muerte de cada vida brota. Ya, ok. ¿Te fijas? Ya, y entonces, sigue muy bonito, pero no me acuerdo cómo Ya, pero sigue. Me hace algún poema de memoria, pero este se me olvida. ya, pero ¿qué te llamaste haciendo muchos exámenes alumnos de derecho? O sea, tenés la cabeza embotada y con el derecho y te meto yo aquí en la poesía en el jardín. ¿Qué te sugiere esa idea? Es una idea bien... Bueno, no sé, es una idea muy extraordinaria, porque en el extraordinaria, fondo ¿no? lo que nos está diciendo es que como todos vamos a morir, ¿ya? Ese es el tema. Y aquí de esto ninguno se salva. La petición que se le puede hacer a Dios es solamente que esa muerte tenga sentido con la propia vida. Que uno pueda decir, aquí hay algo así como una armonía en esto, ¿cierto? Hay un brote que tuvo que ver con la planta, ¿ya? Del que viene. No es como un hecho que sea radicalmente disruptivo, ¿ya? Que es lo terrible que pasa, por ejemplo, cuando hay una muerte que como que no se veía venir bajo ningún punto de vista. O la muerte, me imagino, impersonal, la muerte masiva del NN, que muere dentro de una masa, no sé, en una guerra, una cosa así. Bueno, ¿no? lo que pasó en las grandes guerras mundiales, por cierto, que son verdaderas, digamos, muertes, industrialización de la muerte, ¿ya? En grandes volúmenes, digamos, de seres, en el Gulag, en los grandes genocidios, si el siglo XX fue muchos genocidios, oye. Claro que sí. Y ahí todas esas muertes quedaban como muertes anónimas, estadísticas de muerte. Exactamente. Bueno, hay un soneto Orfeo que tiene que ver un poco con el tema de la muerte que atraviesa la obra de Rilke. Solo quien ya elevó la lira, también entre las sombras, puede expresar vislumbrando la alabanza infinita. Solo quien comió con los muertos de su adormidera, la de ellos, no perderá nuevamente el más leve sonido. O sea, pareciera que hay que hacer primero el descenso como Orfeo, ¿no? A la muerte y después ese que llegó y tocó el misterio de la muerte, no sé, o se enfrentó a él, después puede alabar. Es bonito esa idea poética. Sí. No, eso es muy impactante. Y claro, tiene que ver con eso que pasa con Orfeo. Pero claro, Orfeo, el problema que tiene por Orfeo es que baja a rescatar a Eurídice, pero como la mujer de Lot, digamos, ¿cierto? Se da vuelta. Claro. Y ahí hay como que los dioses no permiten, todavía tienen una veda en eso, ¿cierto? Un tabú en eso, entonces no... Una veda de no ver cara a cara algo del misterio, no sé. Claro, como en el fondo va a salir de los infiernos, ¿cierto? Y está a punto de salir y se torna. Se tienta. Se tienta de mirar adentro de nuevo. Y eso no está permitido nomás. Entonces se le puede haber dado esta granjería, esta oportunidad, pero no tanto. En estos últimos minutos que nos quedan, Joaquín, divagando aquí sobre Rilke, a ver, ¿qué elementos de su obra o ideas poéticas te parece a ti que pueden, voy a ponerme bien
voy a charquear esto, como Rilke autoayuda, ¿no es cierto? Nos puede servir para la vida, para la muerte y la vida propia, alguna otra idea o algún otro símbolo, imagen o verso de Rilke que te resuene a ti. Mira, hay un poema que mi papá es fanático de Rilke y se sabe muchos de memoria. Entonces, a nosotros hay uno que yo por lo menos lo escuché tanto, digamos, que me lo sé. ¿Desde chico escucháis a Rilke? Claro, mucho. ¡Caramba! Mucho. O sea, era como era lo que sonaba todo el día, digamos. Ahora entiendo tu profundidad. Entonces ese poema te lo voy a recitar porque me lo sé, pero no me lo sé porque no me quería aprender, sino que porque lo escuchaba todo el día. Muchas veces lo escuché. ¿Ya? Entonces, me parece que nos puede servir porque dice este es un poema que yo entiendo que es parte de la poesía francesa. Entonces, como es una traducción... Los poemas franceses. Claro, como es una traducción desde el francés, suena mejor en español que la que se traduce desde el alemán, que suena más ripioso, ¿ya? Entonces, este dice, una parte creo que, a ver, es sobre el árbol, que podría ser un nogal, ponte tú. Entonces, dice, árbol siempre en medio de todo lo que te rodea, árbol que saborea la bóveda entera del cielo. Dios va a aparecérsele y para estar seguro desarrolla en redondo su ser y le tiende sus brazos maduros. Árbol que tal vez piensa por dentro. Árbol que se modela dándose lentamente las formas que eliminan los azares del viento. ¡Oh, qué hermoso y qué buena traducción! Sí, ¿Quién es esa traducción? No me acuerdo. No me acuerdo porque, oye, sí, es una cosa que yo escuché oralmente en mi casa, ni siquiera sé dónde está el libro, no tengo idea. Bellas traducciones, Sí. tiene melodía y ese árbol que abraza, que va a abrazar y que además... Que es cada uno de nosotros, porque ese árbol que está en medio de todas las cosas, árbol siempre en medio de todo lo que te rodea, es uno mismo. ¿Ya? Es uno mismo que es un árbol que se está desplegando, que está, como diría Aristóteles, en la kínesis, ¿cierto? Y que está elevando sus brazos, digamos, al universo. A lo abierto. A lo abierto. Rilke, que tiene raíces. Rilke nos invita a buscar las raíces y también a abrirnos con los brazos a lo abierto. Claro, pero ojo, que también se modela dándose lentamente las formas que eliminan. Es un trabajo de depuración. Es un trabajo. Y por eso que yo digo que la tecné no estaba en la herramienta. Ya, pero claro, sí, lógico. Hay tecné espiritual, hay ejercicio espiritual. La filosofía como ejercicio espiritual también es tecné, ¿no es cierto? Claro. Tecné espiritual. Fíjate que hay otros versos que escribió en francés, Rilke, entiendo, y que creo que está, no sé si están en el epitafio, me parece, su tumba. Yo se lo escuchaba a mi mamá, que también era gran lectora de Rilke. Tenía la traducción de Rilke en francés que decía, en francés dice, Rose, pure contradiction, le sommeil de personne sous ton de paupières, que es el epitafio. Rosa, Sí. contradicción pura, el sueño de tanto, el sueño de nadie bajo tantos párpados, dice Rilke en su adiós. Estamos recordando los 100 años del fallecimiento, ya pasaron 100 años, de Rainer María Rilke en 1926. Qué injusto fue Neruda cuando hablaba de los poetas Rilke. Sí, me acuerdo de Hasta que fue injusto Neruda, eso, ¿no? cuando dice una serie Poetas como de rilquistas. Yo creo que estaban Guita entre esos. Guidiano, lo de Guita, lo de Los Git, gidianos y sí. rilquistas, como si... Ahí se cayó el gran Neruda. Bueno, se cayó en varias cosas. Eh, Bueno, esta fue una de ellas. bueno. Pero es que lo que pasa es que oye, pero si contra Rilke en ese tiempo hubo una verdadera actividad de propaganda, pues, o sea, si esas cartas que le mandó la Svetaeva a la Svetaeva, la gran poeta rusa. con Boris Pasternak el verano del 26 fue como una especie así como de Apoyo. de apoyo, porque le daban durísimo. ¿De dónde? Pero de todo el progresismo de ese tiempo, pues, si lo consideraban que era un poeta hermético, un poeta burgués, Claro, digamos. en una poesía comprometida. Que vivía como en unos castillos
Castillo, o sea, no, pero si con Trump, pero ya era lo peor, de lo peor. Lo odiaban, lo detestaban. Bueno, lo por eso que hay escupían. que reír a Rilke más que nunca, pues. ¿Ah? Oye, como inmunidad frente a ese progresismo funador, pues. Oye, O sea, uno de los primeros funados por el próximo fue Rilke. por la cultura woke, pero Sí. en el siglo... En la comienzo- el paleowokismo. El paleowokismo. Claro. Joaquín, te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo entre examen y examen en la Escuela de Derecho de la Chile de venir a divagar conmigo y a recordar la figura gigantesca de Reina María Rilke. A quien quiera partir leyendo a Rilke, le recomendamos, por lo menos yo, Carta a un joven poeta, es un buen comienzo. Cómprese una buena edición, la traducción de Otto Deur es buena, con los comentarios de Otto Deur que también ayudan. Obviamente que los poemas pueden tener muchas interpretaciones, pero ayudan un poquito a ordenar estos conceptos, a aclarar ciertas ideas. Y además que es muy buena porque el cura Ibáñez, que tiene muy buen oído, lo ayudó a mejorar Eso es el cierto. castellano. Oye, qué ayudante. Que el Caramba. castellano, ¿no? el castellano para que fuera más fluido. Entonces, tiene ritmos muy bien logrados que generalmente las traducciones no logran. Hay un libro de Ibáñez, un texto que es Rilke, Pound, Neruda. Coge Sí. a tres poetas, son como tres arquetipos de poesía distinta, donde él analiza y ahí da luces importantes Ibáñez sobre Rilke. Vamos a irnos escuchando un tema de Patti Smith, esta músico que parece que fue bien rilkeana. Ella dice por lo menos que Rilke y la lectura de Rilke la marcó muy profundamente el tema Wing, en que dice: volé sobre el océano, volé sobre España y era libre. No necesitaba a nadie, era hermoso, era hermoso. Tal vez es lo abierto de Rilke, no lo sé. Y les recordamos que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Una vez a la semana conversamos con los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín.